Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a Conexión Espiritual. Aquí el pastor Héctor Quiñones. Esperamos que esta palabra sea de edificación para su vida. Oremos asimismo para estudiar de boca en boca en Hechos capítulo 18, versículo 13 hasta el capítulo 19, versículo 16. Amado Dios, agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, adorando y glorificando tu nombre como lo mereces, reconociendo, Padre, que eres el camino, la verdad y la vida, reconociendo, Padre, que eres la solución para cualquier problema, cualquier reto, cualquier necesidad. Háblanos a través de tu palabra, para la gloria y la honra pedimos esto, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, antes de comenzar, quiero hacer un repaso de la lectura pasada, haciendo un resumen. Se encuentra en la Biblia Ilustrada, de la primera carta a los tesalonicenses, que fue escrita por Pablo en el Nuevo Testamento, y de la segunda carta de segunda de Tesalonicenses. Así que dice así, dice Pablo y Silas y Timoteo de la iglesia de Tesalónica, dice: recordamos con cuánta alegría dejaron de adorar a los ídolos para servir a Dios verdadero. Aunque tuvimos que salir de Tesalónica, siempre recibimos noticias de que ustedes permanecían firmes en la fe a pesar de las dificultades. Como les enseñamos cuando estuvimos allá, hagan siempre lo que Dios le agrada. Oren en todo momento y ámense unos a otros cada día más. Sé que están preocupados por los cristianos que han muerto, pero deben recordar que Jesús prometió que cuando Él venga a ellos, otra vez resucitarán. Asegúrense de que esta carta les sea leída a todos los miembros de la iglesia. Así que ese fue el primer libro de Primera Tesalonicenses, y el segundo libro, que es la epístola, la carta, dice lo siguiente: no interpreten mal lo que les dije. Nadie debe de dejar de trabajar porque crea que el Señor viene pronto. Aquel que no trabaje, que tampoco coma, antes de que el Señor venga. Habrá un periodo en el que el malvado tratará de gobernar al mundo y ocupar el lugar de Dios, pero Dios los guardará a ustedes del mal. Por tanto, no se cansen de hacer el bien. Yo, Pablo, les escribo este saludo de mi puño y letra. Así firmo todas mis cartas, así escribo. Que el amor de Cristo los acompañe. Y otra cosita que también quería compartir antes de comenzar con la lectura de hoy era eh, un recordatorio, hermanos, de que la razón por la cual estamos estudiando y leyendo la Biblia Ilustrada es para ayudar quizás a aquellas personas que se les ha hecho un poco difícil entender la palabra, y aunque sea con este estudio, puede fomentar una base, un fundamento más cercano al entendimiento bíblico, y también para esperar que le cause hambre, ¿verdad? Hambre de poder estudiar la palabra más profundamente. Así que vemos entonces acá desde Hechos capítulo 18, 13, vemos acá que a Pablo lo culparon de que él había promovido una religión que no había sido aprobada por lo que era la ley romana, y esto se consideraba entonces traición, ya que se supone que dizque, entre comillas, tenían que promover, ¿verdad? Que se le diera la honra a lo que era el rey, un rey humano, y que se le obedeciera al rey humano y no a Jesús. Entonces fue una decisión judicial importante en el versículo 14 al 16 que toma lugar para esparcir el evangelio en el Imperio Romano. Entonces el judaísmo fue una religión reconocida bajo las leyes romanas, y a medida que los cristianos eran vistos como parte del judaísmo, el tribunal se rehusaba a escuchar los cargos traídos en contra de ellos. ¿Por qué? Mira aquí la explicación. Si se decía ser una nueva religión, el gobierno le era fácil ponerlo fuera de la ley. Tal es así que Galión dijo: no entiendo toda la terminología ni los sutiles puntos teológicos. Manejen el asunto ustedes y no me causen más molestias. Pero también hubo un principal dentro de la sinagoga que se llamaba Crispo. Dice, pero él y su familia se convirtieron y se unieron a los cristianos. Entonces a Sóstenes lo eligieron para ocupar su lugar. Y el populacho quizás era de griegos que desahogaron sus sentimientos en contra de los judíos, ya que había habido un disturbio que había pasado en esa área por causa de todos esos temas. Y se menciona entonces un Sóstenes, y muchos creen que fue la misma persona,
que se convirtió y que fue compañero de Pablo. Pero este quizás fue un voto de nazareato temporal, promesa que terminaba con el corte de cabello y ofreciéndole en sacrificio. Entonces, este versículo acá podemos ver que marca el final del segundo viaje de Pablo, que es en Hechos capítulo 18, 22. Puede anotarlo, mirarlo por ahí. Es el final del segundo viaje. Y ahí es cuando comienza entonces el tercero, el cual terminó en el capítulo 50, perdón, 53 y 57 después de Cristo. Cuando dejando la iglesia de Antioquía, que recordamos que era como la base central, la residencia de él, ¿verdad? Pablo se dirigió a Éfeso, en el camino volvió a visitar a las iglesias en Galacia y Frigia, y el centro de este viaje fue una estadía prolongada de 2 a 3 años en Éfeso. Antes de volver a Jerusalén, también visitó creyentes en Macedonia y en Grecia. Y se muestra acá también que Apolos había escuchado solamente lo que Juan el Bautista había dicho acerca de Jesús, como lo dice Lucas 3, del 1 al 18, de manera que el mensaje no era la historia completa. Entonces, Juan enfocó el arrepentimiento, se enfocó en el arrepentimiento del pecado, que era el primer paso de la fe en Cristo. Pero Apolos no sabía acerca de la vida, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, menos aún de la venida del Espíritu Santo. Entonces, Aquila y Priscila le explicaron esto. Y Apolos, que era de Alejandría de Egipto, la segunda ciudad más grande del Imperio Romano, poseía una gran universidad. Era un estudiante, orador y polemista, y después de saber más sobre Cristo, ¿verdad? La información más completa, utilizó estos dones para fortalecer y luego animar a la iglesia. Así que, mire, hermanos, los dones que tenía para enseñar, como orador, los utiliza para adorar a Dios. Cuando pudo verdaderamente entender quién era Dios y la importancia de Dios y de Jesús. Entonces, la razón, ¿verdad? Por él hacer esto es una llave poderosa en buenas manos y situaciones. Apolo la usó para convencer a muchos griegos de la verdad del Evangelio. Y nosotros también, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque ya que nosotros no tenemos que anularnos cuando recibimos a Cristo, no es que, ¿verdad? Totalmente despegarse de quien hemos sido, porque hay cosas innatas que están dentro de nuestro ser que podemos utilizar para el servicio del Señor. Si tiene alguna habilidad, hermanos, ¿verdad? Vamos a utilizarla para honrar a Dios. No toda la obra del ministerio misionero es ingrata, fastidiosa ni sufrida, ya que podemos ver como el capítulo 18 es triunfante, muestra también victorias, ¿verdad? De ciudades claves y cosas que pasaron que pueden ser celebradas. También tenemos que Éfeso era la capital y el centro comercial principal de la provincia romana de Asia, que hoy es parte de lo que se conoce como Turquía, y centro de transporte marítimo y terrestre a la par de Antioquía y Siria y Alejandría en Egipto. Y estas eran ciudades de las más grandes en lo que era el área del Mediterráneo. Entonces Pablo permaneció allá por más de 2 años, y desde ese momento escribió su primera carta a los Corintios para enfocar en diferentes problemas que enfrentaban. Más tarde, entonces, durante la prisión, cuando estaba en Roma, escribe la carta a la iglesia de Éfeso, conocida como el libro de Efesios, otra epístola, otra carta. Entonces, el bautismo de Juan fue una señal de arrepentimiento de pecados solamente. No hubo un indicio de nueva vida en Cristo. Ahora, como Apolos, en el capítulo 18, el 24-26, estos creyentes en Efesios necesitaban más información en cuanto al mensaje y ministerio de Cristo, por la fe que creían en Jesús como el Mesías, pero no entendían el significado de la muerte, no entendían el significado de la resurrección, no entendían el significado de la venida del Espíritu Santo. Así que tenían información un poco incompleta en ese momento. Entonces, según el libro de Hechos, los creyentes recibieron al Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, de diversas formas. Por lo general, el Espíritu Santo llenaba a una persona en cuanto profesaba su fe en Cristo. Y en este caso, sin embargo, Dios permitió que fuera después, porque el conocimiento que tenía de estos discípulos era incompleto. Dios le confirmó a estos creyentes que en un inicio no sabían del Espíritu Santo, que formaban parte de la iglesia, y también que la plenitud del Espíritu Santo se les confirmó a los creyentes. Entonces, el día de Pentecostés fue un derramamiento, ¿verdad? De parte del Espíritu
Santo, disculpen, a la iglesia. También hubieron otros derramamientos en el libro de Hechos. Fueron la forma de Dios para añadir nuevos miembros a la iglesia, y la señal verdadera de la iglesia no es simplemente buena doctrina y buenas acciones, sino también, hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo esté obrando en estos lugares. Cuando Pablo entonces impuso sus manos sobre estos discípulos, estos recibieron el Espíritu Santo de la misma forma que los discípulos en Pentecostés. Eso también sucedió cuando el Espíritu Santo vino a los gentiles, ya que, ¿verdad? No vino, no a los judíos, en el capítulo 10, versículo 45 al 47, que era algo, ¿verdad?, inesperado para muchas personas, era algo que era no ni apropiado para muchas personas, porque muchos creían, judíos creían que el evangelio era solamente para los judíos, para la nación de Dios. Y Pablo entonces, en la sala de conferencias de esta escuela, la que por general se usaba por la mañana para enseñar filosofía, pero quedaba desocupada por la mayor parte del día porque era muy caluroso en el frente. Así que entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, ese era el momento donde no había tanto. Y debido a que muchas personas no trabajaban durante esas horas, venían entonces para oír la predicación de Pablo en esos momentos. Y cuando se menciona lo que es Asia, se refiere a una provincia en Asia, pero de Asia Menor. Hoy día lo que es la Turquía, como dijimos anteriormente. Y en ese tiempo, Pablo y sus colaboradores difundieron el evangelio a través de la sección, ¿verdad?, que estaba por toda esa tierra. Y estos judíos viajaban de ciudad en ciudad diciendo que sanaban y echaban fuera demonios para ganarse la vida. Y en su conjuro recitaban a menudo una lista completa de nombres de diferentes deidades para asegurarse de incluir la deidad correcta. Y aquí trataban de usar, escucha esto, hermano, trataban de utilizar el nombre de Jesús, un esfuerzo para tratar de igualar el poder de Pablo, solamente repitiendo prácticas de cosas que habían visto o habían escuchado anteriormente, para poder tratar de ganar, ganar, entre comillas, el poder de Pablo. Pero sabemos que el poder de Pablo no era el poder de Pablo, era el poder de Dios, que él utilizaba él como un instrumento, como una vasija, como lo puede hacer con usted, como lo puede hacer con mi persona. Entonces, muchas personas de Éfeso eh, practicaban y participaban en lo que era de lleno en el exorcismo, prácticas ocultas para su propio provecho, como lo dice el capítulo 19, versículos 18 y 19. Y los hijos de Seba quedaron impresionados con la obra de Pablo, cuyo poder pudo echar demonios, y ese poder vino directamente del Espíritu Santo, no fue Pablo, como dijimos, ¿verdad? Eh, no de brujos, y obviamente era más poderoso que todos ellos. Descubrieron, sin embargo, que uno no puede controlar ni imitar el poder de Dios, y estos hombres invocaron el nombre de Jesús sin conocerlo. Y el poder para cambiar personas, hermanos, radica en Cristo. No radica en la persona, no radica en cuánto Dios usa una persona, sino en Cristo. Y no es suficiente, hermanos, recitar su nombre como un amuleto mágico. Él obra solo a través de a quien él escoge. Hay personas, hermanos, que se ponen cadenas, ¿verdad? O se ponen joyas, y cuando necesitan, dicen necesitar suerte, necesito suerte, estoy haciendo algo, y cogen y lo besan, ¿verdad? Si es un anillo, le dan un beso al anillo, como si esto fuera a darle suerte. Pero Dios no es un Dios de suerte, Dios es un Dios de orden, y bajo su soberanía nos guía y nos lleva por el camino indicado. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra y de ver cómo trabajaste en la vida de Pablo, cómo las personas, Señor, en aquellos momentos cuando escucharon la palabra tuya, Señor, fueron alentados y animados. Y de igual manera, Padre, como muchos se tornaron, Padre, de sus caminos erróneos para honrarte. Te pedimos, Padre, que si alguien nos escucha en estos momentos, Padre, que pueda también tomar esa decisión, abriendo sus vidas, Señor, y sus seres, para que tú puedas venir y morar en sus vidas. Trae salvación al que no te conoce, restauración al que la necesita, Padre, y que podamos vivir vidas en las que podamos agradarte como lo mereces. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos, y no se olviden, busquemos la presencia de Dios. Bendiciones.